haberme invitado a dar esta breve charla sobre protección de datos en Costa Rica y también a la Universidad Hispanoamericana pues, por ceder el espacio y también la parte de logística para que esas charlas sean posibles. De lo que les voy a hablar en este momento es sobre el tema de protección de datos de Costa Rica. Como ustedes ya habrán visto, mi formación es eminentemente jurídica. Por supuesto que también necesariamente tenemos que lidiar con el tema de las tecnologías, que en realidad no es ningún problema, sino que es un gran placer tener la oportunidad de hablar sobre esa convergencia que se da en el tema de informática y derecho. Precisamente por eso es que existe un campo denominado precisamente derecho informático. Quiero hacerles una breve pregunta a todos. ¿Aquí hay estudiantes de derecho? No, bueno, no importa. Eso tiene dos sentidos. Número uno, si ustedes sienten que hay algo que no se entiende, con toda libertad pueden preguntar. Eso no es ningún problema. No sé cómo está organizado, si las preguntas se hacen al final. Bueno, las preguntas se hacen al final. Pero igualmente, pues por favor las pueden anotar y con mucho gusto procuraré evacuarlas. Lo segundo es que mi charla está pues, diseñada para que dure aproximadamente unos 45 minutos. Creo que nos dará tiempo de ver cada uno de los temas que quiero que desarrollemos en este momento. La otra pregunta que les quiero hacer es si ustedes han oído hablar en algún momento sobre lo que es la protección de datos. ¿Han oído hablar de eso? ¿Protección de datos personales? Que bueno, algunos sí. Efectivamente, el tema de protección de datos personales es relativamente nuevo en Costa Rica. Surge más o menos a partir de la aprobación de la ley 8968, que se dio aproximadamente en el 2011, el 7 de julio del 2011, pero fue publicada mucho tiempo después, y les voy a explicar por qué. Porque desgraciadamente los que mandan en Costa Rica no son los juristas ni son los técnicos, sino que son básicamente los políticos. Y los políticos a su vez están pues muy dispuestos a apoyar a las empresas que por supuesto les dan financiamiento para sus partidos. A eso se debe que haya costado tantísimo que una ley de protección de datos sea aprobada en Costa Rica. Todo lo contrario de lo que ha ocurrido en otros países. Por ejemplo, me puedo ir adelantando de una vez, en Europa, por ejemplo, el nivel de protección de datos es sumamente elevado. Y lo que es más importante, existe una cultura de protección de datos personales, que es algo que nosotros tenemos que fomentar aquí, en nuestro país. Porque en Costa Rica se han violado los datos personales de forma pero absolutamente increíble y hasta indecible. Porque las empresas, durante ya muchos años, me atrevo a decir que décadas, se han dedicado a recopilar todos nuestros datos personales y estarlos vendiendo a solo Dios sabe quién. ¿Quién sabe en manos de quién están los datos personales? Bueno, ¿cómo empieza esto? Bien sabemos que uno de los grandes logros que tienen esas constituciones políticas se refiere sobre todo a la protección de la privacidad y la intimidad. Hay un flanco que no ha sido contemplado por la legislación y se refiere precisamente a los datos personales. Los datos personales, me adelanto con eso de una vez a la material que vamos a ver a continuación, no son necesariamente ni íntimos ni privados, pero son datos personales, siguen siendo datos personales aunque no sean íntimos o no sean privados. Ahora, ¿cuáles pueden ser esos datos que no son ni íntimos ni privados, pero que igualmente son datos personales? Bueno, pues vamos a intentar contestar esa pregunta de la siguiente manera. En primer lugar, ¿qué es la intimidad y qué es la privacidad? Existen varias teorías. Existe una muy famosa que se llama la teoría de los círculos concéntricos, en el cual, en el núcleo más adentro de esos círculos, imagínense ustedes 3 círculos, el núcleo central se encuentra precisamente, podemos llevar la parte de intimidad. Cuando hablamos de intimidad se refiere precisamente a íntimos, es decir, algo que está recóndito, algo que está absolutamente escondido. Es el superlativo de interior. Entonces, piensen ustedes, ¿cuáles son las cosas, cómo sé yo más bien, cuáles son mis cosas íntimas? Es relativamente sencillo. Piensen ustedes en las cosas que ustedes no le cuentan a nadie. Tómense unos segundos para ese ejercicio. ¿Qué cosas no le cuentan ustedes a otras personas, ni siquiera a sus mejores amigos, ni siquiera a su pareja? A nadie. ¿Cómo qué? Todo lo que ustedes quieren. Sus preferencias sexuales, probablemente. El compañero de oficina o la compañera de estudios que les gusta. Eso ustedes no se lo cuentan a nadie, ¿verdad? Esas son cosas íntimas, absolutamente íntimas. Uno no las comparte con nadie.
En un nivel un poquito superior está lo que podríamos llamar los datos privados o la información privada. ¿Qué se refiere en este caso? Ya no a la parte íntima, sino más bien a la parte que tiene que ver con la relación que nosotros tenemos con otras personas. Es decir, lo que nosotros sí comentamos, cosas que pueden ser, pues, baladías, que el partido de fútbol, que cómo va la política, todo lo que ustedes quieran. Que el estudio, digamos, sí, cosas que son como digamos, que no dañan a nadie, pero también puede ser que tengan cierto nivel de confianza para contarles esas cosas. Por ejemplo, ¿viste qué guapa está la muchacha ahí? Por decir algo. ¿O viste el profesor qué mal que nos trata? ¿Viste qué mal? Yo creo que no sé, ese foto de ya no me cae bien, etcétera. Esas son ya cosas, pues, no son íntimas, pero sí ya son privadas. Si uno no se les quiere contar a nadie, pues sigue siendo, por supuesto, algo absolutamente íntimo. Pero si ya es algo privado, puede ser que lo esté comportando con otras personas. Entonces, esa parte íntima o esa parte privada se refiere precisamente a esos puntos, que es ideología, creencias religiosas o morales, preferencias sexuales, la parte de la salud, eso es también muy importante, los proyectos, digamos, cuáles son mis proyectos, cuáles son mis aspiraciones, mis deseos, mis emociones. ¿Qué más tengo aquí? Los temores, las alegrías, los rencores, los amores, pensamientos, ideas políticas, etc. Todo eso tiene que ver exclusivamente con la parte de intimidad o privacidad. Y eso es algo, pues, que es común a todos los humanos. Yo no conozco a nadie, a ningún humano que no tenga cosas íntimas o cosas privadas. Y significaría que es una persona, pues, que no piensa o que no siente. Ajá. Pero entonces a eso se refiere precisamente el tema. Ahora bien, hay algo que va más allá de lo que es privacidad e intimidad. Y todavía es una esfera mayor en teoría, de acuerdo con esa teoría de los círculos concéntricos, que se refiere simplemente a la protección de datos. Entonces, ahora les pregunto, personales, pero no son ni íntimos, pero que merece protección. Bueno, precisamente con eso es que llegamos a una parte que se llama autodeterminación informativa. Entonces, esa parte, ¿por qué se llama autodeterminación informativa? Porque el principio es el siguiente: los datos personales pertenecen a nosotros, pertenecen a la persona. Esos son los datos íntimos o los datos privados o los datos personales, además. Y en el caso más amplio de los datos personales es algo que no ha tenido ningún tipo de protección por parte del ordenamiento jurídico. Es decir, las normas jurídicas no han permitido que ese componente de datos personales sean protegidos. Ahora, una vez más, ¿cuáles serán esos datos que son personales pero no son ni íntimos ni privados? Bueno, número uno, todo lo que ustedes se puedan imaginar, que ustedes puedan ver a simple vista. Entonces, ¿qué puede ser algo que no es ni íntimo ni privado, pero es igual un dato personal? Todo lo que ustedes quieran. ¿Quién soy yo? ¿Dónde vivo? ¿El carro que manejo? ¿La universidad donde estudio? ¿El lugar donde trabajo? ¿El puesto que tengo? ¿El colegio donde van mis hijos? Etcétera. Todos esos son datos íntimos, ¿no? ¿Son datos privados? No. ¿Cuál es el tipo de tarjeta de crédito que yo utilizo? Eso cualquiera lo puede ver, o solo que me dan a mí sacando la billetera y poniendo la tarjeta, ya todo el mundo sabe el tipo de tarjeta de crédito, si es que tengo tarjeta de crédito, o puede ser que no la tenga. Y ahora vamos a ver, tener tarjeta de crédito puede ser una división absoluta entre que ustedes sean aceptados o rechazados. Así de simple, y no es aquello de billetera mata galán, esas cosas, sino precisamente con toda esta temática de datos personales, lo que procura es evitar la discriminación que se da precisamente con ese montón de datos personales. Eso no son ni íntimos ni privados, no tienen absolutamente nada de privacidad ni de intimidad, pero eso no está protegido. Pero ¿cuál es el problema? Que eso produce discriminación. ¿Por qué? Porque entonces ya yo sé que si fulano de tal tiene tarjeta de crédito, si tiene tantas cuentas bancarias, no tengo que saber necesariamente cuánto tenga. Que si hace las compras en tal supermercado, que sus hijos asisten a un colegio ahí privado, que si el fulano tiene tantos carros de marcas X o Y, etc. Todos esos son datos que son absolutamente personales, no son íntimos, no son privados, pero igualmente merecen protección del ordenamiento jurídico, porque a raíz de eso es donde viene la discriminación que se da como con el advenimiento
de todas las tecnologías de información y telecomunicaciones. Entonces ya yo puedo, qué sé yo, puedo yo levantar un perfil de aquí, digamos, entre todos ustedes, y comenzar a decir, bueno, aquel grupito de allá, no, ese grupo, yo lo que veo es que ninguno usa celular, ninguno tiene tarjeta de crédito, todos vienen en bus a la universidad, entonces esos por tanto quedan excluidos. Yo solo me voy a quedar con ese grupo de acá, que esos son, digamos, los pipis, etc. Entonces a esos son los que yo le voy a mostrar, digamos, mis ofertas, mis bienes y servicios para que ellos me compren, por ejemplo. Entonces, número 1, recordemos esto, los datos personales pertenecen al individuo, como dice su nombre, a la persona. Número 2, recoger datos personales, recopilar datos personales no está prohibido. Lo que está prohibido es su diseminación sin permiso del titular, porque el titular de los datos somos nosotros. Y eso tiene muchísimas implicaciones, vamos a ver. Entonces, efectivamente se trata de un nuevo derecho, eso es lo que se llama precisamente autodeterminación informativa. ¿Y por qué es autodeterminación? Porque yo, persona, yo, propietario de mis datos personales, soy el que voy a decidir a quién se los doy y a quién no, y en qué momento quiero quitar, porque a fin de cuentas yo no quiero que esa otra persona o esa organización tenga mis datos personales. Pensemos en el caso, qué sé yo, de un banco que tiene un montón de datos personales, de un supermercado, de las agencias esas que se dedican a recopilar datos como Datum y Cero Riesgo y Equifax y no sé cuántos hay que existen, que se han dedicado durante años, durante décadas a recopilar con total impunidad todos nuestros datos personales, porque nuestros datos personales tienen valor, mucho valor, tienen valor de mercado. Entonces, es necesario entonces que la legislación dé una protección adecuada a lo que son todos los datos personales de los individuos. Y precisamente por eso es que existe ese instituto denominado precisamente autodeterminación informativa. Entonces, imagínense ustedes a una institución de seguros, por ejemplo, ahora que se abrió el mercado y todo lo demás y que hay más bien de una empresa de seguros. ¿Les interesará a una empresa de seguros cuáles son mis gustos, preferencias, mis inclinaciones? Inclusive para la parte política interesa mucho. Imagínense ustedes toda la información que hay de ustedes en Facebook. ¿Se han puesto a pensar en eso? Todo lo que existe en las redes sociales, todo lo que ustedes pueden mandar por WhatsApp, porque WhatsApp ya saben ustedes que también pertenece a Facebook. Todo lo que existe en MySpace, en Instagram, etcétera, datos de ustedes. ¿Se han puesto a pensar en eso? Y que eso a su vez significa que los nombres de ustedes se encuentran en bases de datos que solo Dios sabe dónde están. Y que además existen gobiernos que se dedican específicamente a la recuperación de datos, como el caso de los Estados Unidos. Y que a su vez tienen un gran centro de tratamiento de datos. Recuerden esta palabra, tratamiento de datos, porque es algo que vamos a ver a menudo. Que tiene un gran centro de tratamiento de datos que pretende tener ahí todos los datos personales de todas las personas del mundo. Especialmente los que ingenuamente suben toda su información a sitios electrónicos. Entonces, ¿tendrán ellos interés en ese tipo de información? Por supuesto. No le va a gustar a una empresa de seguros que sea Links o esos que existen ahora, que si yo voy al gimnasio o no. Entonces dicen, bueno, este fulano que siempre va a ir a los supermercados. Solo compra cerveza, compra chicharrones, compra guaro, compra alimentos grasosos, etc. Eso es una bomba de tiempo, eso yo no le voy a dar un seguro. En cambio, si le voy a asegurar que lo otro, que es si va al gimnasio, compra productos light, preferiblemente sin azúcar, gusta de comprar también ropa deportiva, etcétera, significa que es una persona sana. Entonces, eso sí es un buen cliente. Y todos los otros de allá que no hacen ejercicio y que se han pasado de peso y que siguen yendo a los supermercados, porque los supermercados también recopilan información, por supuesto que les va a servir. Y a una entidad política, digamos, que recopile datos. Bueno, aquí tengo yo la lista negra de los fulanos y que se ha puesto a criticar al gobierno, o que se ha puesto a criticar a Trump, o que le dan me gusta cada vez que viene una crítica en contra del gobierno X o del gobierno Y. Claro, toda esa es información de ustedes, y eso significa que entonces nos clasifican de cierta manera. Entonces, dependiendo del giro empresarial de la institución, pues así van a ser los datos que les interesan. Que les interesan los datos referentes a salud. Por ejemplo, vea aquí, estoy viendo la lista de compras de la tarjeta de crédito de la persona tal, en la cual estoy viendo que a cada rato está yendo de un gastroenterólogo o a cada rato está yendo donde un cardiópata. Bueno, ya lo voy poniendo mejor un poquito en la lista negra.
porque para mí es un cliente en potencia, no me interesa. ¿Qué ha pasado en Costa Rica, por ejemplo? Que el Estado ha sido el principal promotor de toda esa desprotección de datos. ¿Por qué? Porque durante décadas, se lo he dicho, desde tiempos, no sé si ustedes se acordarán, desde antes del tiempo de Abel Pacheco, se le decía, existe una necesidad de que en Costa Rica se legisle sobre el tema de protección de datos personales. ¿Y qué hacían los gobiernos? ¿Qué hizo el gobierno de Pacheco? ¿Qué hizo el de Arias? ¿Qué hizo el de Laura Chinchilla? Hacerse la vista gorda. En el caso de Chinchilla de Laura Chinchilla costó un mundo que se aprobara la ley. La ley, por ejemplo, después de muchísimos bemoles, después de muchísimas luchas, después de pleitos constantes con las empresas que se dedicaban a eso, además son empresas que se dedican a hacer lobby en las diferentes bancadas. Entonces, ¿qué hacían? Contrataban exministros, contrataban exdiputados para que fueran a hablar con sus compañeros de partido y decirle, engaveten esa ley porque no nos interesa que nos regulen. Entonces, efectivamente, la venta de datos a empresas fue una constante. Inclusive en el gobierno de Pacheco se sacó un informe sobre la protección de datos en Costa Rica, porque por supuesto dijo que no, que aquí no existía nada de eso. Nunca le dio la gana moverse con ese tema. En el caso de la Caja del Seguro, ¿qué era lo que hacía? Vender sus bases de datos, ¿qué era lo que, con información personal? ¿Qué era lo que hacía, por ejemplo, el registro de la propiedad? Vender las bases de datos con toda la información. Entonces, ¿a quién le voy a dar? Yo, banco, ¿a quién le voy a dar un préstamo? A ese fulano de allá que no aparece en ningún lado, que no tiene ni un centavo para comprarse una propiedad, o a ese otro de allá que me parece que es dueño de tales y tales propiedades, según el registro de la propiedad, y es verificable. ¿A quién le voy a dar entonces yo también un préstamo? A la persona que me aparece en el registro civil que tiene como tantos niños, 10 niños o no sé cuántos, 5, lo que sea, y que además paga no sé cuántas pensiones alimenticias porque tiene como 3 mujeres. ¿Ven? Y todo eso es información personal. Y todo eso es lo que puede producir discriminación. En el caso, por ejemplo, que se dio una vez vamos a ver, supongo que ustedes saben, o si no, pues ya lo sabrán, existe en Costa Rica una plataforma que se llama Plataforma de Información Policial, que fue creada con la ley sobre delincuencia organizada. Y si no se acuerdan, pues acuérdense del caso de Calle Hornado. ¿Se acuerdan que Calle Hornado lo estuvieron espiando en una base de datos, que se fueron involucradas varias personas del Poder Judicial? Bueno, pues se dio precisamente en esa plataforma de información policial. Y ahí entonces nos estaban sacando datos, etc. Bueno, decían no solo eso, sino que decían que esos datos se sacaban para mandárselos a revistas españolas, porque las revistas españolas estaban investigando quién era Calle Hornadas, entonces pues lograron meterse por ahí. Bueno, el asunto es que para crear esa plataforma policial, el OIJ simplemente le dijo al Tribunal Supremo de Elecciones: pásanos todo el padrón electoral porque nosotros queremos toda esa información. No nos vamos a poner a recopilarla nosotros porque es muy pesada. Entonces, ¿qué le dijo el Tribunal Supremo de Elecciones? Si en eso sí utiliza un criterio de autodeterminación informativa. Y ese es precisamente uno de nuestros principios. La base de datos que tenemos en el Tribunal Supremo de Elecciones fue creada para un fin único. No fue creada para que ustedes se dediquen a espiar a los ciudadanos, ni para que traspase toda esa información, para que después eso lo puedan estar utilizando para crear perfiles de ciertas personas. ¿Ok? Esos fueron los dos proyectos de ley que se dieron en su momento, el 15.178 y el 16.679. Fueron terriblemente atacados, porque precisamente al legislador no le interesaba meterse en eso. El legislador, me refiero a la Asamblea Legislativa. Entonces, la Asamblea Legislativa lo que hacía era simplemente pues hacerse la vista gorda, dejar que pasaran los años, dejar que se archivaran los expedientes. Vamos a ver, cuando se presenta un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa y durante 4 años no ha tenido movimientos, entonces se archiva. Entonces, este proyecto de ley se archivó, después se resucitó con un nuevo número y luego, pues después de mucho pleito se logró rescatar y aprobar, pero con muchísima complicación. Además, quien resolvía en ese momento ese tipo de casos era la Sala Constitucional, que se contradecía constantemente y parecía que era más bien como los abogados de las empresas, porque según la Sala Constitucional nunca había ninguna violación de datos personales. ¿Por qué? Porque no conocían del tema. Tuvo que llegar un nuevo magistrado ahí para que redactara toda una sentencia bastante interesante para que los magistrados se dieran cuenta de qué era eso que estaban hablando de datos personales, de protección de datos.
Y aún así, posteriormente se comenzaron a dar otras sentencias totalmente contradictorias. Entonces, qué sé yo, que lo que vamos a ver, el derecho de olvido. Pasaban 10 años desde que se daban cuenta que, digamos, que yo, Francisco Salas, me había pasado en el pago de la tarjeta de crédito. No pasaban 10 años, pasaban 28 años. Y 28 años llegaba una persona, es que, ¿por qué? Déjeme ver. Es que hace 28 años usted se atrasó con el pago de la tarjeta de crédito. Bueno, eso no me pasó a mí, eso es uno de los casos de jurisprudencia después de las sentencias que se presentaban ante la Sala Constitucional, y la Sala Constitucional decía que no, ahí no hay ninguna violación constitucional. Veamos brevemente lo que existe en legislación en Costa Rica. Por supuesto, necesariamente tenemos que empezar con la norma mayor, que es la Constitución. En efecto, tenemos por supuesto el artículo 24 de la Constitución. Se puede sacar de ahí la parte de protección de datos. ¿Qué opinan ustedes? Dice, se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad del secreto de las comunicaciones, son vinculables los documentos privados y las comunicaciones escritas o orales sobre cualquier tipo de los habitantes de la República. Bueno, lo que les interesa nada más es la primera frase. Se garantiza el derecho a la intimidad. Ya sabemos, hay datos que no son íntimos. Entonces, ¿se saca de aquí la protección de datos? No, para nada. ¿Por qué? Porque hay datos personales que no son ni íntimos ni privados, pero siguen siendo datos personales y por tanto merecen ser protegidos. Pero entonces, cuando alguien le salga ahí que el artículo 24 garantiza la protección de datos, eso son absolutas mentiras. Sin embargo, siempre hay que traerlo a colación, pues para que vean ustedes que la legislación en eso ha sido pues bastante tiesa. Ahora, viene la ley, la famosa ley 8.968, 8968 del 7 de julio, 7 del 2011, que por cierto fue publicada como hasta 3 meses después para que la gente, las empresas pudieran seguir lucrando un poquito más. Y no solo eso, sino que después se condicionaba la aprobación de la Agencia de Protección de Datos, que es una agencia que existe en los países civilizados precisamente para llevar a cabo este tipo de protección de los ciudadanos, a la creación de un reglamento que fueron otros 6 meses más de viacrucis para que se aprobara. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa en este caso? Bueno, la parte de definiciones, obviamente no vamos a ver ahí en detalle, ¿verdad? Sino que solo sé como una pinceladita. Definiciones, bueno, base de datos, ahí se define lo que son bases de datos, datos personales, acceso restringido, acceso público, datos sensibles, responsables de las bases de datos. Datos sensibles es algo particularmente delicado, y ya vamos a ver por qué. Ya le dimos un pequeño vistazo. Pero el tema que me interesa aquí es que veamos qué son tratamiento de datos, a qué se refiere con tratamiento de datos. ¿Ok? Tratamiento de datos no es una cosa, sino que son muchísimas cosas. ¿Qué es el tratamiento de datos personales? Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos automatizados o manuales y aplicadas a datos personales, tales como, y vean que a partir de ahí comenzamos con 16 verbos diferentes. ¿Cuáles son? Recolección, registro, organización, conservación, modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a estos, el cotejo o la interconexión, así como su bloqueo, supresión o destrucción, entre otros. En otras palabras, no estamos aquí ante una lista cerrada, sino que el tratamiento de datos puede ser cualquier cosa, además de esos 16 verbos. Por tanto, cuando hablamos de que se puede estar dando una violación en los datos personales, a lo que nos estamos refiriendo es que puede ocurrir cualquiera de estas cosas, entre otras, cualquiera de esos 16 verbos. Bueno, la ley básicamente habla de principios y derechos básicos en la protección de datos personales. Muy importante, vean que se señala como un derecho fundamental. Derecho fundamental referente al tratamiento legítimo de los datos personales y el control del flujo de información, procurando evitar actos discriminatorios. Eso es lo principal, ese es el objetivo, el gran objetivo de la norma. Evitar la discriminación que se da, por supuesto que se da. Y les cuento un caso, un señor lo llama por teléfono ahí a Pavos, y bueno, que le estamos ofreciendo taca. ¿Y dónde vive usted, señor? Yo vivo aquí en Pavos. ¿Y en qué parte de Pavos? En Villa Esperanza. De una vez le colgaron el teléfono. Eso es acto discriminatorio. Bueno,
Pero entonces, vean ustedes, es un derecho fundamental, eso es algo que hay que tener en cuenta, y al ser precisamente un derecho fundamental debería estar en la Constitución política. Otro más, principio del consentimiento informado, vean todos los derechos que tenemos nosotros, obligación de informar al ciudadano de modo expreso, preciso e inequívoco, ¿de qué? De la existencia de una base de datos de carácter personal. Y les pregunto, ¿ustedes en algún momento han acudido para ver si existe una base de datos sobre ustedes? La universidad tiene una base de datos sobre ustedes. Ustedes lo deben saber, por supuesto, una base de datos en la cual están sus datos. Ustedes tienen todo el derecho de saber que existe esa base de datos y que ahí están ustedes. ¿Qué tan exactos es? ¿Qué tan exactos sobre esos datos? Pues les corresponde a ustedes. En el registro civil tienen una, en el registro de la propiedad pueden tener otra, y en el registro de la propiedad hay un montón de registros. Y además puede ser que hasta los supermercados tengan registro de sus transacciones, por supuesto, y hasta fotos. ¿Por qué? Porque la imagen de todos ustedes es también un dato personal. Y además es un dato íntimo, muy importante. Eso se considera más bien como dato sensible. Vamos a ver qué es eso. Ok, de los fines que se consiguen para la recolección de datos. En otras palabras, les paran ustedes en la calle y les preguntan, ¿me puede dar esta información? Es que estamos rifando, supongo que les ha pasado, estamos rifando un fin de semana en Japón, pero entonces necesito que me dé sus datos, taca, dónde vive, cuánto gana, tiene tarjeta de crédito, muéstremela, bueno, todo lo que ustedes quieran. Entonces, ustedes tienen todo el derecho de saber, bueno, ¿cuál es la finalidad de esa base de datos? ¿Para qué quieren ustedes recopilar mis datos? Y la verdad es que no les voy a llevar nada. ¿Por qué? Porque no me da la gana, porque los datos son míos. No son del Estado, no son del registro civil, no son de la universidad, no son del Departamento de Recursos Humanos donde trabajamos, nada de eso, son nuestros. ¿Ok? Entonces, la finalidad, eso es una necesidad y una exigencia a la hora de constituir una base de datos. ¿Quiénes son los destinatarios? Es decir, ¿quiénes van a poder consultarla? ¿Quién va a poder ver esa información? Yo no quiero que esa información la vea nadie. Entonces, sáquenme de esa base de datos. ¿Será obligatorio? ¿Será facultativo? Pues desgraciadamente en algunas cosas es obligatorio dependiendo de las circunstancias. Por supuesto, si ustedes aquí en la universidad no dan ciertos datos básicos, pues no se van a poder matricular. El tratamiento, ven ustedes en el caso, recuerden todo lo que implica tratamiento, qué tratamiento se da a esos datos. ¿Qué pasa si yo no quiero dar esos datos? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esa negativa de suministrar datos? De la posibilidad de ejercer esos derechos. ¿Cuáles derechos? Todos esos que estamos viendo. De la entidad de dirección del responsable de la base de datos. Cada base de datos debe tener un responsable que es el que me va a indicar qué es lo que están haciendo con mis datos personales. ¿Qué más? El consentimiento efectivamente debe ser expreso y por escrito y es revocable en cualquier momento. En otras palabras, los bancos tienen la mala costumbre de pedirle un montón de información y además exigirle que tienen que llegar a adelantar, actualizar datos. Tiene que venir actualización de datos, es lo que le dicen a uno, ¿verdad? Entonces, traigamos recibo de luz, traigamos recibo de agua y nos dicen, vean lo que paga ese fulano de luz. Vean dónde vive. Qué bueno. Lo voy a poner entonces con un asterisco a la par del nombre. Pero entonces ese consentimiento de recopilación de mis datos puede ser revocado en el momento que yo lo considere necesario. Ahora, por supuesto existen excepciones con esas que se ven de aquí. Orden judicial, acuerdo legislativo, datos personales de acceso restricto, ya vamos a ver cuáles son estos, referentes a fuente de acceso público general. No me voy a adelantar a eso. Datos que deben ser entregados por decisión constitucional o legal. ¿Cuáles son estos? Pensemos en todos los datos que tienen que ver los funcionarios públicos en la Contraloría General, especialmente por el tema de la corrupción, ¿verdad? ¿Saben ustedes? Entonces, que fulano de tal entró diputado, ¿verdad? Y venía en un Hyundai ahí todo mal techo y de pronto sale con un Range Rover. ¿Qué es eso? ¿Cómo fue que se dio esa actividad comercial que le hizo crecer tanto? ¿Y cómo es que las cuentas bancarias antes solo tenían en uno y en un banco y ahora resulta que tienen 5 bancos y cuentas que van por más del tope de lo que gana el presidente de la República? Y eso se da, por supuesto, compañeros. O sea, no les estoy dando paja. O sea, no estoy inventando nada. Bueno, pues ese es el tipo de datos que deben ser entregados por disposición legal. Es decir, de qué manera se ha acrecentado el patrimonio a lo largo de esos 4 años que esa persona estuvo en el puesto, o de que es directivo de tal cosa, o de que está en la junta directiva de allá, o el sindicato tal.
Entonces, vean el principio, se prohíbe la copia de datos sin consentimiento informado. Muy importante, el tema del consentimiento informado. Ustedes tienen que tener esa información a la hora de dar esos datos. O sea, ¿para qué se quiere, verdad? Y por supuesto, esos otros que son aquí disponibles fraudulentos, los leales solícitos. Acuérdense, ¿creen ustedes que el tema de datos personales es un dato pequeño? Pues no, señores, no es un tema pequeño. Acuérdense ustedes lo que se dio hace unos años en la caja del seguro, que se robaron toda la base de datos de los clientes por parte de un banco. Fulano aquí, digamos, a ordeñar toda la base de datos. No sé si ustedes se enteraron de eso. ¿Y para qué quieren los bancos eso? Sí, precisamente para crear perfiles económicos, perfiles financieros. A este le presto, a este no. Muy poquito, no gana nada. Y aquí mucho. Entonces, con eso de aquí me voy a enfocar. Entonces, si es un tema tan pequeño, ¿por qué es que se han dedicado durante tantos años a estar recuperando eso? Supongo que todos ustedes han oído hablar del tal Datum, ¿verdad? Vamos a hacer una búsqueda en Datum. ¿Para qué? Porque resulta que en Datum aparece un montón de datos llenos y además aparece supuestamente es el salario que uno tiene. ¿Vieron los salarios con los que aparezco yo en Datum? Yo no sabía que yo ganaba tanto. Pero bueno, yo aparezco ahí también y yo en cualquier momento puedo decir, no señor, sáqueme ahí porque a mí no me interesa, yo no quiero estar ahí. Calidad de la información, el dato debe tener calidad, el dato que tienen de nosotros debe tener ese nivel de actualidad que lo haga valioso. Entonces, ¿qué me interesa a mí si me ponen que yo viví, no sé, en San Carlos o qué sé yo, en Punta Arenas o lo que sea? Esos datos ya perdieron calidad. ¿Por qué? Porque no tienen actualidad. Entonces es muy importante el tema precisamente de la calidad de la información. Entonces eso es precisamente lo que se refiere al derecho al olvido. Actualidad de la información, máximo 10 años. Veracidad, modificar o suprimir datos que falten a la verdad. Por supuesto, eso es parte de los derechos que nos asisten a nosotros. La exactitud. Los datos, en caso de que no sean exactos, deben ser suprimidos o modificados de oficio. Adecuación al fin, por supuesto, ya sabemos. El fin tiene que ser lícito. En otras palabras, ¿cuál es un tipo de base de datos que se prohíbe en Costa Rica expresamente por la ley? Por ejemplo, los de los ciudadanos que tienen SIDA. Si es básicamente la ley de SIDA, se imaginan ustedes, bueno, base de datos, vamos a meternos aquí a ver aquí nos encontramos. ¿Se imaginan ustedes? Pues eso está expresamente prohibido. Entonces eso no puede ser contrario a la ley o laboral, ¿verdad? También existe el tema de los datos estadísticos, históricos y científicos, que esos tienen que ser anonimizados, es decir, eso se permite recopilarlo siempre y cuando no se pueda vincular a un dato o a una persona. ¿Seguimos? Bueno, más de los derechos que les asisten a las personas. Derecho a el del acceso a los datos, rectificación o supresión de estos y consentir la cesión o no de sus datos. Y el responsable de los datos debe cumplir eso de manera gratuita. Esa cuestión que le decían, bueno, si usted quiere los datos tiene que caer con $50. ¿Y por qué? Eso tiene que ser absolutamente gratuito. O sea, les tengo que pagar por ver cuáles son los datos que tienen de mí. Eso es absurdo. Pues eso tiene que ser absolutamente gratuito. Y si no, pues va de una vez al amparo. De una vez. Acceso a la información, obtener impagos razonables, la confirmación o no de existencia de datos suyos de forma precisa y entendible. Está bien. Recibir información relativa a su persona, así como la finalidad con la que fueron recopilados. Voy a ir un poquito más rápido, compañeros, porque veo que el tiempo apremia. Seguimos ahí con la parte de los derechos. Ser informado por escrito de manera amplia por medio físico de licencia sobre la totalidad del registro perteneciente a un titular. Por supuesto. Todo eso está en la ley, en la 8968. Conocer el sistema, programa, método o proceso utilizado para el tratamiento de datos personales. Efectivamente, muchachos, el algoritmo con el cual se hacen las bases de datos es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo comenzar a ver información más valiosa a través de lo que se llama un query, lo que hacen búsquedas de bases de datos que son, digamos, como por la puerta detrás de las bases de datos. No solo son, digamos, como formales, sino que yo puedo lograr buscar mayor información a través de otras formas. Entonces, eso también tiene que estar indicado. Bueno, eso a las personas fallecidas no nos interesa mucho, pero eso es simplemente que es los herederos que no deben de hacer. Derecho a rectificación, por supuesto. Entonces, ¿rectificación qué es?
ir a la base de datos y decir, vea, sáquenme esa base de datos o corríjanlo, o si no, va la demanda ante la Agencia de Protección de Datos. Si se han tratado con infracción a la ley, si son incompletos, inexactos, si fueron recopilados sin autorización del titular. Les cuento de una vez, yo tengo más de 20 años de estar dando clases. En una de tantas clases que precisamente estuve dando en aquella época, el tema de protección de datos, uno de mis alumnos, trabajó en una empresa que se llama Cero Riesgo. No, la protectora de crédito, es como se llama esa empresa. El asunto es que esa empresa, Datum, sobornaba a los trabajadores allí para que dieran toda la información que había en esa base de datos. Así era como Datum se nutría de toda esa información para después, por supuesto, venderla mediante una suscripción anual o mensual a las personas que quisieran ir a alinear la vida de los demás. Y eso se daba. Datum se robaba toda esa información de las bases de datos de la protectora de crédito. Que a la vez, una protectora, se llama así, protectora de crédito, porque era una empresa que también se había dedicado durante años, durante décadas, desde los años 60, a recopilar información de los ciudadanos para ver quién tenía plata y quién no. Por eso se llama protectora de crédito. Y por supuesto los bancos felices de decirle quién es buena paga y cuál es mala paga. Ven ustedes qué grave. Pues ese es un caso típico de información que ha sido recopilada sin autorización del titular. Entonces, por eso yo los invito, verifiquen ustedes en cuáles bases de datos están ustedes inscritos. Eso es un tema muy importante. Entonces, se puede, por supuesto, solicitar la autorización del responsable de la base de datos para llevar a cabo todo ese proceso. ¿Sigo? Excepciones a la autodeterminación informativa, bueno, pues seguridad de Estado, seguridad de ejercicio de autoridad pública, prevención y persecución de investigaciones, ¿qué más? Funcionamiento de bases de datos que utilicen con fines estadísticos, prestación de servicios públicos, la eficaz, como dicen, eficaz actividad ordinaria de la administración. Esas son excepciones a la autodeterminación informativa, pero igual uno tiene todo el derecho de llegar a rectificar. Por ejemplo, yo les cuento una infidencia. Había que, bueno, mi papá y mi mamá, bueno, nosotros somos 6 hermanos, y mi mamá en los registros de la propiedad aparece soltera y sin hijos. Entonces, ese era un problema cada vez que uno quería hacer una tasación en el registro de la propiedad, porque decía, bueno, ¿cuántas veces ha casado su mamá? Y uno tiene que decir, según el registro ninguna, pero está casada con mi papá desde hace 40 y pico de años, o más, o 50 y tantos. Entonces, ven qué problema. Esos son datos que no son exactos. No son precisos. Entonces, ¿qué tendría que hacer uno? Ir al registro civil y decirle, vea, por favor, mi mamá tuvo 6 hijos, ahí aparecemos todos, ¿cómo que aparece soltera y sin hijos? Bueno, vamos más, y este tema me interesa en particular. ¿Cuáles son las categorías de datos que contempla la ley? En primer lugar, ya se les había mencionado, todo lo que se refiere a datos sensibles. El principio es que esos datos sensibles están absolutamente prohibidos que sean recopilados. En otras palabras, yo no puedo tener una base de datos de cuáles son las preferencias sexuales de los alumnos de la Universidad Panamericana, ¿verdad que no? Ni tampoco puedo tener de cuáles enfermedades tienen. ¿Por qué? Porque todos esos son datos sensibles. También el tema de la ideología, quiénes de aquí son del PAC, quiénes son de Liberación, quiénes son del PIN, quiénes son van con PISA, etc. Todo eso está prohibido. ¿Quién lo puede tener? Los propios partidos políticos, y eso se le añade como una excepción. Ahora, ¿quiénes van con Fabricio? Eso no es asunto suyo. Si yo quiero votar por Fabricio, quiero votar por Juan Diego, o quien sea, ¿cómo que van a recopilar ese tipo de datos? Esos son datos sensibles. Igual, cuando hablamos de la parte de la intimidad y privacidad, cosas que no le cuenta a nadie, o cosas que no solo tal vez le cuenta a la pareja o a los amigos más cercanos, de ciertas situaciones. Todos esos son datos sensibles. Esos están entonces absolutamente prohibidos de que sean recopilados. Esos son datos sensibles. Datos personales de acceso restringidos, ¿cuáles son esos? Son aquellos en los cuales solo tiene interés la administración pública o la persona, nadie más. Caso típico, el registro judicial de delincuentes. Cada vez que se va a iniciar un proceso judicial, digamos, contra otra persona, digamos, qué sé yo, que me acusan a mí de lo que sea, de homicidio culposo, entonces inmediatamente piden al registro judicial de delincuentes mi historial. Ok, eso yo no lo puedo evitar. ¿Por qué? Porque es parte de
de las condiciones que tiene el juez a la hora de juzgar, si ese fulano es un pésimo conductor o no. El asunto es que ese tipo de datos de acceso restringido solo tiene interés la persona a la autoridad. Por si acaso ustedes saben que existe un registro judicial de delincuentes. Ya es diferente de lo que les comenté antes, que se refiere a la plataforma, a la plataforma policial, eso es otra cosa. El registro judicial de delincuentes se refiere al registro de condenas, personas que han sido condenadas. Entonces, cada vez que alguien va a pedir trabajo, ¿qué es lo que hacen? Tráigame su hoja de delincuencia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? Irse a ir por la corte y pedir la hoja de delincuencia. Pero ¿a quién se la pueden dar? Solo al titular, solo a la persona. No es que yo pueda llegar y decir, dame la hoja de delincuencia del vecino. No, ¿verdad? Bueno. Entonces, eso es lo que se llama de acceso restringido. Datos de acceso restricto son aquellos que yo puedo ingresar y verlos en cualquier momento. ¿Cuáles son los ejemplos típicos? El registro civil, el registro de la propiedad y cualquier otro registro que sea de acceso libre. Es decir, no le tengo que pedir permiso a nadie para fijarme en ese tipo de registros. Y finalmente, un cuarto tipo de datos que existe aquí en Costa Rica se refiere a lo del comportamiento crediticio, es decir, si soy buena paga o no, básicamente. ¿Y eso quién lo recopila? El Banco Central, básicamente. Entonces, el Banco Central de Costa Rica le da información a todas las entidades del Sistema Bancario Nacional para que me digan si yo soy buena paga o no. Si tengo créditos, si tengo muchos créditos, qué porcentaje de mi salario está ya, que va al tope, que ya no me alcanza para comer. ¿Por qué? Porque tengo que pagar tantos préstamos, etc. La verdad es que soy mala paga. Entonces, por tanto, asterisco ahí a la parte del nombre. Bueno, eso son el tema del comportamiento crediticio, y eso era lo que tendía sobre todo a los bancos, así como paradas de uñas, porque ¿cómo que nosotros ya no vamos a tener acceso a esa información si nosotros tenemos que revalorar el crédito? Y por supuesto, aquí los que mandan son las empresas y las entidades financieras, y todos los demás ciudadanos pues somos mantequilla. Entonces, todo ese montón de información está bien, se los vamos a abordar aquí como una categoría aparte. ¿Por qué? Porque pobrecitos los bancos se están muriendo de hambre, ¿verdad? Bueno, pues el asunto que eso existe, los datos sobre comportamiento crediticio. Y eso hasta la Sala Constitucional, pues desgraciadamente lo ha avalado. ¿Qué tenemos además? Entonces, seguridad de los datos, debe de considerar el debido proceso, que es lo que usualmente se conoce como Area Data, protocolos de actuación, transferencia de datos, que en la transferencia de datos siempre tiene que darse con el consentimiento de la persona. La Agencia de Protección de Datos, por supuesto, ahí se regula un poquito, además en el reglamento también, la intervención de los archivos, sanciones y financiamiento. Las sanciones no son de cárcel ni nada, son básicamente de multas. Bueno, vean ustedes, eso es lo que les contaba, vean que la ley fue aprobada el 7 del 2011, no fue sino hasta noviembre que se emite una directriz que declara de interés público la creación de la Agencia de Protección de Datos, que además tenía que pasar primero 6 meses para que después de que fuera aprobado el reglamento. Entonces, la Agencia de Protección de Datos, si eso se aprobó en 2011, la Agencia de Protección de Datos comenzó años después a funcionar. ¿Por qué? Porque al gobierno no le interesaba que se diera un tema de protección de datos en Costa Rica. Así de simple. Bueno, el asunto es que se dio esa directriz al respecto. Esto es lo que se puede llamar como un gol de media cancha. Y les voy a explicar por qué. Estamos hablando aquí del 196 bis, que se llama precisamente violación de datos personales. Mientras que ya el proyecto de ley iba avanzando ahí a trompicones en la Asamblea Legislativa, especialmente con Andrea, porque había exministros, exdiputados haciéndole la guerra ahí, diciendo que eso no servía para nada, y además metiendo cuentos, como el famoso cuento, ¿cuál es? Que como los bancos ya no van a tener acceso a esa información crediticia a las personas, entonces van a subir las tasas de interés. Y eso Datum lo estuvo repitiendo a través de todos los acólitos que tenía ahí por todo lado, precisamente para meter miedo. Además, los diputados, que nunca se han caracterizado como por su brillantez, ¿verdad?, se dedicaron a decir que dar a conocer los datos personales de las personas era parte del ejercicio de la libertad de expresión. En otras palabras, yo podía agarrar el historial de una persona y darlo a conocer, y esa era parte de mi libertad de expresión.
Vean ustedes que tiene que ver mangas con chayotes, pero eso era lo que hacían los diputados. ¿Por qué? Porque querían, y especialmente el movimiento libertario, lo digo de una vez, del movimiento libertario opuesto rotundamente a todo lo que fuera protección de datos. Bueno, el asunto está en que como ese proyecto no avanzaba en la Asamblea Legislativa y en ese momento ya estábamos trabajando en una ley de delitos informáticos, entonces yo dije, aquí metemos de una vez un tipo penal que castigue la violación de datos personales. Y así con eso nos tiramos a todas esas empresas antes de que esa bendita ley se apruebe. Entonces, pues metimos ahí el tema de violación de datos personales y vean que lo hicimos precisamente con un criterio de autodeterminación informativa. Se sanciona con pena de prisión de tanto a quien en beneficio propio de un tercero con peligro de daño para la intimidad o privacidad y sin la autorización del titular de los datos, recuerden, nosotros tenemos que dar siempre esa autorización, se apodere, modifique, interfiera, accede, copie, transmite, publique, difunda, recopile, inutilice, intercepta, retenga, venda, compre, olvide para un fin distinto, recuerden que debe tener una finalidad, para que fueron recolectadas o de un tratamiento no autorizado, recordemos el término de tratamiento, todos los verbos que contiene, a las imágenes o datos de una persona física o jurídica, almacenados en sistemas o redes informáticas, telemáticas o en contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos. Ese es el principio. Y luego, la pena se vuelve un poquito más severa, porque si era de 1 a 3 años, que todavía se le podía dar lo que se llama la ejecución convencional de la pena, aquí la subimos un añito más. Porque entonces ya iba para 4 años para cuando las conductas descritas de esta norma sean realizadas por personas encargadas de administrar o dar soporte al sistema de red informática o telemática o que en razón de sus funciones tengan acceso a dicho sistema. El encargado de la base de datos, entonces ahí tiene ya sabe la espada de Damocles para que se porte bien. La información vulnerada corresponde a un menor de edad incapaz, por supuesto. Los datos de los menores deben ser particularmente protegidos. Y, a ver, ¿a qué le suena esto? Las conductas afectan datos que revelen ideología, religión, creencias, salud, origen racial, preferencia o vida sexual de una persona. Datos sensibles. Eso es. Bueno, entonces, procuramos entonces, ya que por la vía normal no nos querían aprobar una ley, pues entonces vamos a sancionarla penalmente. Bueno, esa es una partecilla ahí que fue un tiempo de polémica, no sé cuánto más, que no me voy a referir a eso, porque me llevaría mucho rato. Ven ustedes que la Ley General de Comunicaciones en el 2008 se hablaba también de la protección de datos, protección de los datos de carácter personal de los abonados, pero en este caso es de los abonados de telecomunicaciones. O sea, ya estamos hablando entonces de una área más restringida que tiene que ver con el tema. Y por supuesto, ahí sí se hablaba de la necesidad de que existieran entonces sistemas y medidas técnicas y administrativas necesarias. Bueno, ellos decían que se fijaran reglamentariamente. Efectivamente, se emitió un reglamento en particular que tiene que ver con ese mismo. En el artículo 42 también habla de lo mismo, ¿verdad? Operadores y proveedores deberán garantizar que las comunicaciones y los datos de tráfico asociados a ellas no serán escuchadas, grabadas, almacenadas, intervenidas ni vigiladas por terceros sin su consentimiento, salvo cuando se cuente con la autorización judicial correspondiente. Esa está en una ley particular que se refiere a la intervención de telecomunicaciones, es la ley 7425. Esta es precisamente la norma que les hablaba, reglamento sobre medidas de protección de la privacidad de las telecomunicaciones. Son irrenunciables y de aplicación obligatoria, se aplica a todos los operadores y proveedores de servicios de telecomunicación, garantiza el secreto de las comunicaciones, derecho a intimidad y a la protección de datos personales. Vean que hacen la distinción entre intimidad y datos personales de abonados usuarios. Y procura que los datos de tráfico y localización sean tratados y almacenados, otra vez tratados, se le dé un cierto tratamiento, bajo rigurosos estándares de seguridad. Ahora, ¿a qué se refiere esto de datos de tráfico? ¿Han oído de ese tema, datos de tráfico? No. Bueno, ¿cómo creen ustedes que la IJ se entera que, por ejemplo, el fulano ese, Juan Cemento, habló 600 veces con aquel, 200 veces con aquel otro, 500 con el Estado, otras tantas con el fiscal general? Esos son datos de tráfico. ¿Qué son los datos de tráfico? Datos referentes a las telecomunicaciones, no al contenido, sino propiamente lo que son los datos de las telecomunicaciones, y son datos personales, pero en este caso pueden tenerse como acceso restricto. ¿Por qué? Desgraciadamente cualquiera puede acceder a ellos, porque a fin de cuentas, ¿qué están violando? ¿O a qué se refieren? ¿A quién llamé? ¿A cuál número llamó? ¿A qué hora llamé? ¿Cuánto duró la comunicación? Etcétera. Esos son datos de tráfico.
Y los operadores de telecomunicaciones están en la obligación de colaborar con las autoridades para que esos datos sean obtenidos. Por eso es que entonces el OIJ dijo, bueno, ¿cómo que aquellos van a saber? Vean, ese habló 1000 veces con fulano de tal, ese habló otras tantas veces, etc. Así es como se enteraron. Ahora, el contenido de esas comunicaciones que fue lo que hablaron, pues eso ya, sin un orden judicial, no sé de qué pudieron la Asamblea Legislativa que les preguntaban a los fulanos esos que estuvieron involucrados. ¿De qué hablaban? Bueno, de temas de política, de cómo va el país, de ropita de bebé y cosas de esas. Eso es con lo que salían. El contenido solo ellos lo pueden saber. Y ya, desgraciadamente todos en ese momento sus telecomunicaciones estaban intervenidas. El punto es que todo eso se recoge y se guarda. Y por un tiempo, pues, indefinido. Pero vean ustedes que también existe otra legislación, esa es más antigua, vean que es anterior, del 2009, que fue vulnerar. Entonces, en el caso del ICE, defiende los procedimientos para compartir, vean, compartir información que obtengan de sus clientes, que es esa barbaridad. O sea, tienen información mía y la van a compartir sin mi consentimiento. Pues sí, para compartir información que obtengan de sus clientes con los fines exclusivos del negocio. Bueno. Y vean ustedes, no paralicen en sus empresas, solo dice, negarse a sus suministros y reserva condicionamiento, alguno, el Ministerio de Ambiente, bueno, a la DCEP, a la SUGEP, a la Contraloría, etc., aquella información que por constitución puedan requerir. Entonces, ahí, ¿cómo es que se obtienen los datos de tráfico? Vean que existe aquí una obligación de que esa información se dé. Vean ustedes esto, qué interesante, lo que dice el artículo 9 de ese reglamento. De conformidad con los artículos tales y cuales de la 8660, que es la de telecomunicaciones, podrá vender información no calificada en los términos señalados en el primer párrafo, que se refiere a secretos industriales y no sé cuánto, que por supuesto es un delito. Pero bueno, esa es legislación que puede vulnerar las bases de datos. Yo les había comentado que en Europa el tema de protección de datos personales tiene un nivel sumamente elevado. Es decir, en Europa, desde los años 80 existe ese nivel de protección. Todo lo que se refiere a datos personales. Entonces, por supuesto, las multas allá son salvajes. Qué sé yo, ¿qué es la violación de datos personales? Estamos hablando de multas que pueden llegar hasta los 10 millones de euros. ¿Qué les parece? Aquí las multitas son como de mentiras. Pero, ¿por qué les cuento esto de Europa? Porque resulta que en este acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Comunidad Europea y los miembros de las repúblicas centroamericanas, existe un artículo en particular que se refiere precisamente a la cooperación en materia de protección de datos. Entonces, acuerdan cooperar para garantizar la protección de datos personales y otro tipo de su tratamiento con vista a promover las normas institucionales más estrictas. Acuerdan también cooperar para mejorar el nivel de protección de los datos personales y trabajar en áreas de su libre circulación entre partes. Efectivamente, ¿qué dijeron ellos? Bueno, vamos a estarle mandando un montón de datos a los costarricenses o a los centroamericanos, pero yo quiero que ese montón de datos de europeos tengan el máximo nivel de protección. Yo no quiero que eso ande pululando por ahí. Entonces, vean la exigencia de los europeos que eso lo ponen en un convenio internacional. Si el tema fuera menor, ni siquiera lo incluyen, pero ellos sí. Y otro más, el de protección de datos. A los efectos del presente acuerdo, las partes acuerdan dar un elevado nivel de protección al tratamiento de datos personales, compatible con las más estrictas normas internacionales, que son precisamente que ven de Europa. Allí sí se da un nivel de datos personales. En Estados Unidos, olvídense. Lo que es protección de datos personales, ahí es un chiste, literalmente. Porque existía primero una cosa que se llamaba puerto seguro, y eso nunca sirvió para nada. Era simplemente como para aplacar un poquito a los europeos, haciéndoles pensar que los datos de los europeos en Estados Unidos no iban a sufrir ningún tipo de violación. Mentira. Recuerden que en Estados Unidos existe lo que se llama la ley patriótica, y la ley patriótica se dedica a recopilar todo ese montón de información. Y si no me creen, pregúntenle a Edward Snowden, ¿dónde está ese fulano? ¿Verdad? Porque él dio a conocer toda la cantidad de veces que la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional, se dedicaba a espiar las telecomunicaciones, no solo de sus habitantes, sino también de los líderes mundiales. Eso es violación de datos personales también. Vean eso, el protocolo que Holanda para intercambio
de información tributaria, exactamente lo mismo, que la información debe tener un propósito determinado, que debe tener fines judiciales para delitos graves o amenazas de la seguridad, que la autoridad receptora informará a la autoridad suministradora sobre el uso de datos entregados, que los datos personales solo se darán a las agencias responsables, que la autoridad receptora será responsable de cualquier daño, etc. En otras palabras, una vez más los europeos dicen, bueno, vamos a hacer aquí un tratado internacional en materia de intercambio de información tributaria. Bueno, pues me protege todos los datos personales de nosotros, los ciudadanos europeos. Y otra vez, ¿dónde lo ponen? En un convenio internacional, ni más ni menos, y un protocolo particular. Vemos ahora el caso de la jurisprudencia de España. Jurisprudencia se refiere a lo que son las sentencias de los jueces. ¿Okay? Entonces, vea esta que es del Tribunal Constitucional Español, es una sentencia que es así como un mito. Y vean lo que dice, el objeto de protección del derecho fundamental a la protección de datos no se reduce solo a los datos íntimos de la persona, sino a cualquier tipo de dato personal, sea o no íntimo, cuyo conocimiento o empleo por terceros puede afectar a sus derechos, sean o no fundamentales. Porque ese objeto no es solo la intimidad individual, sino los datos de carácter personal. Más claro lo canto un gallo. Más aún, por consiguiente también alcanza aquellos datos personales públicos que por el hecho de serlo o serlo accesibles al conocimiento de cualquiera, no escapan al poder de disposición del afectado porque así lo garantiza su derecho de protección de datos. También por ello, el que los datos sean de carácter personal no significa que solo tenga protección los relativos a la vida privada e íntima de la persona, sino los datos amparados que son todos aquellos que identifican o permitan la identificación de la persona, pudiendo servir para la protección de su perfil ideológico, racial, sexual o económico, o de cualquier otra índole, o que sirva para cualquier otra utilidad en determinadas circunstancias, constituye una amenaza para el individuo. Más bajito. Ah, que ya se acabe. ¿Qué importa? Ahí vamos a entrar a la parte del derecho al olvido. No, ¿qué hora es eso? 5 minutos. 5 minutos, está bien. Ya, para no torturarlos más. Bueno, la parte del derecho al olvido es interesantísima. Porque se refiere precisamente a un derecho básico de las personas de que sus datos ya se olviden. Es decir, la torta que yo me jalé hace más de 10 años no tiene por qué estar registrada en ninguna parte. A eso se refiere básicamente el derecho al olvido. Entonces, bueno, pues aquí yo ensayé me devuelvo aquí porque lo que quiero es que vean ustedes de dónde es que viene ese antecedente. De una directiva, vean, del año 95, ¿qué les parece? Del año 95, desde esa época ya en Europa ya se protegía, en los años 80 ni se diga. Eso se dio precisamente a raíz de una sentencia que se dio del Tribunal Europeo contra Google, porque un ciudadano español se consideró que sus datos personales, que tenían muchísimo tiempo, ya tenían que desaparecer de Internet, que no tenían por qué estar apareciendo ahí. Entonces ahí es donde se siente entonces el precedente del derecho al olvido. Entonces, bueno, ahí yo ensayo un pequeño concepto que es precisamente oponerse a la difusión de datos que han perdido calidad, que no tienen ya por qué estar ahí. Y en el caso de Costa Rica, pues ustedes, ahí está el concepto de contenido, derecho a no ser molestado, el derecho al anonimato, controlar derechos de imagen, protección de derechos de honor, mantener reserva de ciertos aspectos de sus personas. Es decir, hay ciertas cosas que el tiempo tiene que limar. Y nosotros, en el caso de nuestra legislación, ya tienen ciertas limitaciones, también tenemos lo que son las reglas de Heredia. Las reglas de Heredia es precisamente para el control de jurisprudencia. Pero aquí lo tenemos, el principio de calidad, es en el artículo 6 de la ley. Una vez se consiguió 10 años desde la fecha de la ocurrencia de los hechos registrados. Así es como indica la norma. Pero en el reglamento es todavía más claro. En el reglamento todavía más claro porque el derecho al olvido, lo que habla otra vez, vean, se llama precisamente derecho al olvido, se refiere también a un plazo de 10 años y eso está propiamente en el reglamento. Ahora, ¿qué es lo bonito que ocurre aquí en Costa Rica? Que depende del tipo de dato, así también va a ser el derecho al olvido. En el caso de todo lo que se refiere a información tributaria, el dato va a ser solo de 4 años. Es decir, pasados 4 años de que ustedes se jalaron la torta y no pagaron la pensión, no la pensión, digamos, dejaron de pagar la tarjeta de crédito, se atrasaron el pago de las cuotas del banco, bla, 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 a los 4 años, eso se olvida. Entonces ahí borrón y cuenta nueva. Pero hay otro más, que eso sí me interesa que la vean y ya con eso termino.
que hay otro derecho al olvido que se da en el registro judicial del delincuente, dependiendo del tipo de delito que se haya cometido. Cuando se trata de penas de menos de 3 años o delitos culposos, es decir, que no se hicieron con intención, se elimina al cumplir la pena, o sea, no se registra. Cuando la pena es de 3 a 5 años, un año después de cumplir la pena es que se elimina. Cuando la pena es de 5 a 10 años, 3 años después es que se da por cumplida, y ya se elimina el registro. Y pena de 10 años o más, 5 años después de cumplida. ¿Por qué es que se da todo esto? Porque muchas personas, digamos, con la legislación actual, iban al registro judicial de delincuentes a pedirle el certificado de buena conducta y le aparecían ahí todas las condenatorias. Entonces inmediatamente le decían en el trabajo, no, aquí usted no lo vamos a contratar, o ni siquiera se lo decían, simplemente, bueno, ya escogimos a otra persona, no nos llame. ¿Y por qué? Porque ya aparecía la hoja de delincuencia manchada. Entonces, precisamente para que las personas no tuvieran tanto problema en encontrar trabajo, es que se dio esta modificación en junio del 16. Pero cuando se trata de delincuencia organizada, terrorismo, delitos sexuales contra menores de edad, homicidio calificado, femicidio, etc., 10 años después de cumplir la pena es que se elimina del registro judicial de delincuentes. Para fines laborales, solo se consigna esta categoría en la certificación. En otras palabras, esas de aquí no se registra. Y finalmente, cuando sean cometidos por personas con condición de vulnerabilidad y con familiares, ahí sí el juez o jueza de ejecución valorará la cancelación inmediata o no, una vez cumplida la pena correspondiente. Entonces ven ustedes que ya no se trata de un plazo, un término de 10 años, sino que eso puede continuar. Esa es la sentencia del Tribunal de la Unión Europea que se dio en mayo del 2014. Que fue precisamente contra Google. Esos son los datos, sentencia del Tribunal de la Unión Europea de 13 de mayo del 2014. Y bueno, ahí es solo una comparación que quería hacer sobre qué es derecho al olvido versus prescripción, que son institutos legales diferentes. Pero y con eso finalizo. Sí, entonces una vez más les recuerdo, los datos personales nos pertenecen a nosotros. Recopilar datos personales no está prohibido, pero sí nosotros tenemos que ser muy vigilantes. Y lo que es más importante, ya que nosotros sabemos que esas normas existen y que esos derechos nos asisten, pues entonces ejerzamos con toda confianza. Vean que hay toda una institución, en este caso la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, que permite que eso se dé. Muchas gracias y gracias especialmente por la paciencia. Buenas noches.